Camino de fe. Hace miles de años, en una época donde los pueblos adoraban a muchos dioses y las antiguas ciudades comenzaban a levantarse sobre las arenas del desierto, ocurrió algo que cambiaría la historia del mundo para siempre. En medio de aquel tiempo antiguo y misterioso, un hombre escuchó una voz que nadie más podía oír. No era una voz cualquiera, era una voz que hablaba con autoridad, con poder y con una promesa tan grande que parecía imposible de creer. La voz le pidió algo que muy pocos seres humanos estarían dispuestos a hacer. Le pidió dejarlo todo atrás: su hogar, su tierra, su seguridad, incluso la vida que siempre había conocido. A cambio, aquella voz le ofrecía una promesa extraordinaria. Le prometía que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo, y que, a través de su familia, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Pero aquí surge una pregunta que ha intrigado a creyentes y estudiosos durante generaciones. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Por qué Dios lo eligió entre todos los pueblos del mundo? ¿Y cómo podía cumplirse una promesa tan grande cuando las circunstancias estaban en su contra? El nombre de aquel hombre era Abraham, y su historia es una de las más fascinantes y misteriosas de toda la Biblia. Para entender el verdadero significado de su historia, debemos viajar mentalmente a un lugar antiguo llamado Ur de los Caldeos. Esta ciudad, ubicada en la región de Mesopotamia, era una de las más avanzadas de su tiempo. Sus templos se elevaban hacia el cielo, sus mercados estaban llenos de comercio, y sus habitantes adoraban a diferentes deidades que creían controlar el destino del mundo. En medio de esa sociedad vivía Hebron, como se llamaba originalmente. Era un hombre respetado, probablemente con una vida estable. Desde fuera, su vida parecía tranquila, pero algo extraordinario estaba a punto de suceder. Según el relato bíblico, un día Dios habló directamente con Abraham y le hizo una invitación que cambiaría el curso de la historia humana. Le dijo que debía abandonar su tierra, su parentela y la casa de su padre para ir hacia una tierra que él le mostraría. No le dio un mapa, no le explicó cada detalle del camino, solo le dio una promesa. Y aquí aparece uno de los elementos más profundos de esta historia. Abraham decidió confiar. Imagínalo por un momento. Un hombre dejando atrás todo lo que conoce, caminando hacia lo desconocido guiado únicamente por una promesa divina. No había garantías visibles, no había pruebas tangibles de que la promesa se cumpliría. Solo fe. A lo largo de los siglos, muchos han visto en este momento el nacimiento de una relación única entre Dios y la humanidad. Una relación basada no en la certeza absoluta, sino en la confianza. Si estas historias te inspiran y quieres seguir descubriendo los misterios de la Biblia, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje, porque lo que estaba comenzando en la vida de Abraham no era solo la historia de un hombre, era el inicio de una promesa que cambiaría el destino de generaciones enteras. Pero el camino hacia esa promesa estaría lleno de desafíos, dudas y momentos donde incluso la fe más fuerte sería puesta a prueba. Al escuchar la voz de Dios, Abraham emprendió un viaje hacia tierras desconocidas, dejando atrás todo lo que conocía. Junto con su esposa Sarai y su familia, comenzó una vida de peregrinación que lo alejaba de su antiguo hogar. El destino era Canaán, una región habitada por diferentes culturas. Para muchos, Abraham era simplemente un extranjero sin un futuro claro. Sin embargo, en diferentes momentos del camino, Dios volvía a hablar con Abraham para recordarle la promesa que le había hecho. Le dijo que aquella tierra sería de su descendencia y que su familia se multiplicaría de una manera que parecía imposible. Y aquí aparece el mayor misterio en Abraham y Sarai. No tenían hijos. Pasaban los años y la promesa seguía sin cumplirse. La edad avanzaba y las circunstancias eran poco favorables. En aquel tiempo, no tener descendencia era visto como una falta de bendición. En una escena poderosa, Dios llevó a Abraham afuera durante la noche y le pidió que mirara el firmamento. Sin luces modernas, el cielo se veía lleno de miles de estrellas, brillando intensamente en la oscuridad total. Entonces Dios le dijo algo que resonaría por los siglos, que así sería su descendencia, tan numerosa como las estrellas. Desde un punto de vista humano, parecía imposible. Ambos eran ancianos y habían pasado la edad de tener hijos. Sin embargo, la historia nos muestra algo profundamente significativo. Abraham creyó, a pesar de la incertidumbre y las dudas. Con el tiempo, Dios reafirmó su pacto, dándole un nuevo nombre. Sería llamado Abraham, padre de muchas naciones. Sarai también recibió un nuevo nombre, Sara Anel. Cambio simbolizaba una transformación profunda en su identidad y destino. Y ocurrió lo imposible. Cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90,
nació en Hijo. Su nombre fue Isaac. En este nacimiento fue el cumplimiento de una promesa divina esperada durante décadas. La alegría inundó sus vidas, pero la historia de Abraham aún tenía una prueba más profunda reservada. El momento más intenso de la historia de Abraham llega cuando Dios le pide algo que parece incomprensible. Después de años de espera, después de haber recibido al hijo prometido, Abraham recibe una instrucción que sacude todo lo que había construido. Dios le pide que lleve a su hijo Isaac a una montaña y lo ofrezca como sacrificio. Durante siglos, este episodio ha sido uno de los relatos más debatidos y profundos de la Biblia. Para comprender su impacto debemos imaginar el conflicto interior que Abraham debió haber sentido. Isaac no era solo su hijo, era la promesa hecha realidad. Era la señal de que Dios había cumplido su palabra. Y aún así, Abraham decidió obedecer. El relato describe cómo padre e hijo subieron juntos la montaña. Isaac cargaba la leña, mientras Abraham caminaba en silencio. En un momento del camino, el joven hizo una pregunta que resuena con fuerza a lo largo de la historia. Preguntó, ¿dónde estaba el cordero para el sacrificio? Abraham respondió con una frase que revela la profundidad de su fe. Dijo que Dios proveería. Cuando llegaron al lugar indicado, Abraham preparó el altar, pero justo en el momento decisivo, cuando parecía que todo estaba perdido, ocurrió algo extraordinario. Una voz del cielo lo detuvo. Dios había visto su fe, y en lugar de Isaac, apareció un carnero atrapado entre los arbustos para ser ofrecido como sacrificio. Este momento marca el clímax de la historia. No se trataba simplemente de una prueba cruel. Se trataba de revelar hasta qué punto Abraham confiaba en la promesa divina. Después de este episodio, Dios reafirmó su pacto con Abraham de una manera aún más poderosa. Le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y lo más sorprendente es que esa promesa continuaría a lo largo de generaciones. Hoy, miles de años después, la historia de Abraham sigue siendo recordada como el comienzo de una relación única entre Dios y la humanidad. Una historia sobre fe, esperanza y promesas que trascienden el tiempo. Tal vez el mayor misterio de esta historia no sea cómo Abraham escuchó la voz de Dios o cómo se cumplió la promesa. Tal vez el verdadero misterio sea algo más profundo. ¿Cómo puede una persona confiar en algo que aún no puede ver? La historia de Abraham nos recuerda que las promesas más grandes muchas veces comienzan con un simple acto de fe. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el poder de la fe y las promesas de Dios, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta. Si Abraham fue el inicio de una promesa que cambió la historia, ¿qué otras promesas ocultas podrían estar esperando ser descubiertas?